y vamos entonces a empezar con la clase. Voy a seguir recibiendo si de pronto, listo. Entonces, de nuevo volvemos a Illustrator. De nuevo volvemos a Illustrator. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que vimos ayer, que fue crear un nuevo archivo. Le damos clic ahí. Allí vamos a encontrar esta ventana. Démosle un ratico de tiempo para que nos termine de cargar. Entonces recuerden que allí tenemos las diferentes opciones, desde el guardado, los recientes, incluso mire que me está guardando un reciente. Recuerde que yo puedo modificar esto. Los móviles, web, si quiero hacer diseño móvil, diseño web, impresión. Bueno, creo que no están viendo esa imagen. Denme un segundo, por favor. Bueno, realmente lo puedo hacer de la siguiente manera. Denme un segundo que está cargando. Muy bien, entonces ya todos estamos viendo en la página. Y todo lo podía hacer a través de nuevo. Ok, denme un segundo que no están alcanzando a ver la pantalla completa. Voy a detener un momento y voy a volver a compartir. Muy bien, ahora sí. Todavía sigue entrando más gente, eso me parece muy bien. Muy bien, ahora sí. Podemos ver entonces a través de la ventana de nuevo. Entonces, allí puedo, recuerden, en esta ventana del lado derecho, primero cambiar el nombre del archivo, poner el tamaño que yo desee si realmente no lo encuentro en alguna de estas opciones, pues en esta ocasión tamaño carta. Yo siempre trabajo en centímetros como unidad de medida. Puedo poner la orientación sea vertical o horizontal, voy a trabajar horizontal en el momento. Mesas de trabajo luego las estaremos viendo al igual que sangrado. Y en la parte de avanzado, pues recuerda que vimos todo el tema de color. En esta ocasión CMYK porque queremos imprimir. Vimos la resolución que 300 es para alto formato, media de 150 que es para estas impresiones realmente un poco más caseras, tamaños cartas, tamaño oficio o incluso un afiche. Y la de 72 que hablamos de web, de pantalla, redes sociales, pues todo lo que vaya a un dispositivo de visualización. Voy a ponerlo en 150 y el resto de los elementos lo dejamos por defecto. Le damos crear. Como se dan cuenta, yo ya había creado pues un archivo, lo voy a borrar. Miren acá, ya tengo el nombre del archivo, clase 2, y mi tamaño carta pues está horizontal. Habíamos visto 4 herramientas con sus atajos respectivos. La herramienta de selección con atajo de V. Recuerden que esa herramienta, voy a hacer aquí un elemento para poder que lo entiendan. Recuerde que la herramienta simplemente me va a mover un elemento, ¿sí? Es una herramienta neutral y solo me mueve un elemento, ¿sí? La herramienta de selección directa, que su atajo es la A,
pues me va a empezar a mover estos elementos llamados nodos, ¿sí? O algunos otros elementos que más adelante vamos a ver. Entonces, yo puedo modificar solamente un pedazo de estos elementos, ¿sí? Y vimos las dos herramientas de abajo, que es la herramienta de zoom, que es su atajo en la Z, pues que simplemente con dar un clic y arrastrar, pues me puedo acercar lo más a lo que yo desee, o dando clic, clic, pues me puedo acercar más. Si dejo hundido la tecla Alt, miren que el mouse se pone en menos, simplemente se aleja el elemento, ¿sí? Tenemos unos atajos que a través de la herramienta selección también los puedo trabajar, que sería en las teclas control más o control menos. En un segundo, por favor, ya está entrando todavía más gente. Aquí. Muy bien, seguimos. Entonces teníamos esos dos atajos, ¿sí? Y teníamos la herramienta de manito, que tiene como opción de atajo la H. Y esta opción, pues simplemente dando un clic y arrastrando, podía mover toda la hoja. También teníamos un atajo rápido a través de la herramienta selección, que es dejando presionado la tecla espaciadora y igual clic y me muevo mover. ¿Listo? Esto fue lo que vimos el día de ayer. Adicional a eso, pues las partes en las que, donde están la barra de herramientas, la barra de control y las ventanas emergentes. Recuerde que si una de esas no aparece, lo hago a través de el menú ventanas en la parte superior, donde voy a encontrar todo. ¿Listo? Hoy vamos a ver un tema de las figuras geométricas y vamos a hacer un personaje a través de las figuras geométricas. Ok. Entonces las figuras geométricas las vamos a encontrar aquí. Mírenlas aquí. Ahí si doy clic sostenido, pues me van a salir las diferentes herramientas. Cada una tiene un elemento diferente, tienen algunas cosas diferentes. Vamos a empezar por la primera, que es la herramienta de rectángulo. La herramienta de rectángulo, entonces, nos va a permitir, disculpan las interrupciones ahí, pero la idea es que entre en todo. Entonces me va a permitir hacer, pues obviamente desde cuadrados hasta rectángulos, ¿sí? Muy abiertamente yo puedo manejar con dando un clic y moviéndolo, pues dar ese elemento que yo quiero en el tamaño que yo quiero. Si yo quiero un cuadrado perfecto, simplemente cuando tenga la herramienta, voy a soltar acá, voy a borrar, cuando tenga la herramienta de rectángulo, dejo presionado la tecla Shift y doy clic y arrastro y voy a tener un cuadrado perfecto con todos los lados iguales, ¿sí? O simplemente genero un rectángulo sin hundir ninguna tecla. De igual forma, yo también lo puedo hacer con medidas, con números. Al dar clic en la herramienta rectángulo y dar un solo clic en la parte blanca de nuestra pantalla, me sale una ventana que se llama rectángulo. Ahí puedo, si yo ya tengo medidas establecidas, pues simplemente ponerle las medidas que yo desee y por último darle OK y me va a aparecer el elemento. Recuerde muy bien que después de hacer y si yo quiero mover los elementos, pues voy a la herramienta, perdón, voy a la herramienta de selección y muevo los elementos para poderlos ver por completo, ¿sí? Muy bien, entonces voy a borrar estos elementos y voy a quedarme con este rectángulo. Vamos a revisar una última propiedad de la herramienta de rectángulo y es estos elementos blanquitos, círculos blanquitos que encuentran ahí, ¿sí? Te recuerdan que estos cuadraditos que encuentran también en las esquinas se llaman nodos. Con la herramienta de selección yo puedo modificar mi cuadrado sea ancho o alto, ¿sí? O todo al mismo tiempo, desde una esquina. Si quiero que sea uniforme, dejo la tecla Shift presionada y ella se va a modificar uniformemente, ¿sí? Entonces, ¿para qué me va a servir estos elementos? Si yo le doy clic ahí, lo dejo presionado y
empiezo a jalar, voy a poder redondear los vértices de ese cuadrado, ¿sí? Muy fácil, ¿sí? Pero sucede que también lo puedo hacer individualmente la modificación, ¿sí? También lo puedo hacer uniformemente, perdón, individualmente la modificación de cada uno de los vértices, no que sean los cuatro al mismo tiempo, sino que con la herramienta de selección directa le doy un clic primero al círculo que quiero mover y luego le doy otro clic y ahí sí puedo arrastrar. Si se dan cuenta, solo estoy modificando uno de los vértices, ¿sí? Entonces, yo puedo darle diferentes formas a estos elementos, ¿sí? Es muy importante. Otra también de las opciones que puede tener este rectángulo es que yo puedo modificar, perdón, yo puedo modificar ese elemento y sin soltar el mouse, sin soltar el clic de mouse y con las flechas que tiene el teclado dándole hacia abajo o hacia arriba, mire que cambia la forma del vértice, ¿sí? En esta ocasión tenemos que, no sé, un cóncavo hacia afuera, una línea recta y un cóncavo hacia adentro, ¿sí? Entonces ya cuando yo escoja, pues ya puedo modificar y también puedo tener una línea de vértice totalmente diferente. ¿Listo? Muy bien. Por ahora, ese es el tema de todo el rectángulo. Luego hablaremos de cambiarle de colores y otros elementos. Volvemos a darle clic sostenido a esa herramienta. Aunque con la herramienta rectángulo yo puedo modificar los vértices, ¿sí? Igual yo también tengo una herramienta ya lista, que es la de rectángulo con vértices redondeados. Mire que ella los tiene, ¿sí? Tiene las mismas opciones. Si yo genero un shift, voy a tener, lo genero con shift presionado, voy a tener un cuadrado perfecto, ¿sí? Cuatro lados iguales, que me quede libre, ¿sí? Puedo modificar con la herramienta de selección sus anchos, sus altos, ¿sí? Moverlo también, ¿sí? Y obviamente con la herramienta de selección directa, pues también puedo terminar de modificar eso. ¿Cuál es la diferencia en esta ocasión con estas dos herramientas? Es que si yo cojo esta herramienta, y le doy un clic, me va a aparecer lo mismo, la misma ventana, simplemente con un elemento adicional. Entonces yo le puedo dar el ancho y el alto a este elemento, pero también le puedo dar el radio de ese vértice, ¿sí? En esta ocasión le voy a dar un 2 y él inmediatamente pues me va a generar ese elemento de una vez con el vértice ya listo, si es que yo tengo esos parámetros para hacer el diseño. De resto, todos los elementos siguen igual, ¿sí? Una cosa muy importante, si ustedes van a la ventana de propiedades que la encuentran aquí a su lado derecho, recuerde que si no la ven, la pueden ver a través de ventana propiedades, también van a poder modificar algunos elementos, como lo es el ancho y el alto, ¿sí? Luego modificaremos estos elementos que podrían ser para cualquier otro, otro elemento. ¿Listo? Continuemos. Vamos con la herramienta de elipse, ¿sí? En el cual puedo hacer algunos óvalos si deseo hacer, si deseo hacer algún círculo perfecto. Simplemente es lo mismo que en los cuadrados. Lo que hago es un shift hundido y clic y arrastro. Entonces voy a tener un círculo perfecto. De la misma manera, con la herramienta de selección, voy a tener estas opciones donde yo puedo modificar anchos y altos a mi forma o desde la parte de las esquinas, los vértices, hundiendo Shift, dando Shift presionado, ¿sí? Puedo modificarla uniformemente sin que se deforme tanto, ¿sí? Ok, continuemos.
Uno de los elementos que tiene, por favor apagar micrófono. Gracias. Sóbelo. Gracias. Entonces, uno de los elementos que tiene la herramienta de elipse es poder partir aquellos elementos, ¿sí? Entonces, aquí aparece este elemento, ¿sí? Un círculo a su lado, simplemente con cualquiera de las dos herramientas, perdón, con la herramienta de selección, ¿sí? Lo que puedo hacer es mover ese elemento y voy a empezar a partir. Es mi círculo, puedo tener medio círculo, una torta. Aquí se les parece este personaje. Ahí les dejo personajes Al simples. come galletas. Eso es. Ahí lo tienen. Entonces puedo modificar como yo quiera, ¿sí? Con la herramienta de selección directa, ¿sí? Pues voy a encontrar esos nodos. Ya en esta ocasión pues va a ser algo más complicado modificar, ¿sí? Algunos elementos. Entonces, Profe, sí señora, ¿puede repetir, porfa, cómo hacer para partir el círculo? claro Pues que sí. hacer lo que está haciendo. Gracias. Ey, profe, casi no le estamos entendiendo, profe. Entonces, volvemos y mostramos el círculo. Es simplemente herramienta de elipse, ¿sí? Dejo presionado la tecla Shift, hago el círculo, ¿sí? Y con la herramienta de selección, recuerde que la herramienta de selección es la que más se utiliza siempre que termine algo con estas herramientas. Voy a la herramienta de selección y lo que hago es que tengo un circulito que sobresale del cuadrado que está señalando el círculo, le doy clic y simplemente lo muevo, ¿sí? Ahí puedo mover cualquiera de los dos vértices y ya tengo como partir, ¿sí? Y de igual forma, si la herramienta de selección directa yo quiero modificar esos nodos, pues simplemente le doy un clic y empiezo a modificar y obviamente ya voy a deformar mucho más el elemento. Por ahora, estos son los elementos que tiene la herramienta de elipse. Igual que el cuadrado y el cuadrado redondeado, si doy un solo clic, me va a salir una ventana donde yo puedo definir anchura y altura de la elipse. Entonces mire que también la puedo modificar por ahí. ¿Listo? Hasta ahí vamos en cuadrados y elipse. Enseguida vamos a hacer un trabajo constante con todo, ¿sí? Seguiremos con la herramienta de polígono. La herramienta de polígono, pues con solo un clic voy a tener un polígono con los diferentes lados. Si yo quiero que tenga más lados, antes de soltar el clic, simplemente le doy con las teclas o las flechitas que están en el teclado. Si lo doy hacia arriba, pues miren que van a empezar a subir más los lados. Si le doy hacia abajo, pues voy a tener menos lados, ¿sí? Entonces, esa es una manera de cómo yo puedo modificar estos elementos. Al igual que el cuadrado, yo podría redondear los vértices. Obviamente, si redondeo los vértices, va a parecer mucho más un círculo. Voy a hacer una perdón, con tres lados. Voy a ponerlo grande para que lo puedan ver. Y voy a redondear esos vértices. Entonces, simplemente lo puedo hacer desde acá. Es una manera muy sencilla de encontrar un triángulo con vértices redondeados. ¿Listo? Es una manera diferente de organizar. De igual manera, yo puedo modificar todas mis formas con la herramienta de selección. ¿Listo? Al igual que en todas las herramientas, si le doy un solo clic, pues mire que voy a tener un radio, ¿sí? El tamaño del rectángulo y la cantidad de lados de, del polígono. Por favor, apagar micrófonos. Les pido, por favor, que apaguen los micrófonos. Yo puedo manejar los lados
menos lados de 3, pues no se puede tener un polígono. El polígono con menos lados es de 3 lados, que sería un triángulo. Muy bien, seguimos entonces con estos elementos. Vamos a ver la herramienta de estrella, pues claro está, pasa lo mismo, estaríamos haciendo una estrella, ¿sí? Si yo quiero mover los lados o la cantidad de puntas, lo hago a través de las flechas que encuentro en el teclado, ¿sí? Toca mover la cantidad de puntas que quiero tener, ¿sí? Con la herramienta de selección directa puedo modificar los vértices. Puede ser incluso uno solo. Ahí sí. Todos al mismo tiempo. Incluso puedo modificar los vértices de afuera. Miren ahí cómo van. Puedo realmente modificar todo lo que yo desee, ¿sí? De igual manera que todas las herramientas, un clic e inmediatamente me sale el elemento, la ventana donde puedo tener dos radios. Dos radios hablamos del radio de las puntas externas, que serían estos, y el radio de las puntas internas. Entonces, si yo empiezo a mover esos radios, voy a tener estrellas muy diferentes. O muy flaquitas como esta. ¿Listo? Hasta ahí la herramienta estrella. Y por último, una herramienta que realmente yo no utilizo y que se pueden hacer elementos diferentes es la herramienta de destello. Pues esto es lo que me indica. Voy a hacer la más grande para que lo puedan ver. Ahí está. Pues esto es simplemente, pues en el momento no está dentro de un gráfico, pero entonces simula el destello de luz, ¿sí? A partir de varios elementos ya predeterminados. Pienso que los destellos se pueden hacer de una mejor manera. Esta herramienta realmente no se utiliza mucho, yo no la utilizo mucho, algunos diseñadores incluso prefieren hacer los destellos de otra manera. Entonces, basados en esos elementos, en todos estos elementos, vamos a ver, vamos a hacer un personaje para aprender también a modificar y aprender a manipular un poco estos elementos, ¿sí? Entonces, voy a empezar con un rectángulo, pero ese rectángulo va a ser una paletica así. Va a ser nuestro personaje. Y aquí también vamos a aprender algunas otras cositas. Entonces, pues yo necesito alinear que queden en el centro totalmente nuestro personaje. Entonces yo lo puedo hacer simplemente haciendo una selección de todo con la herramienta de selección, ¿sí? Y lo puedo encontrar en la herramienta de propiedades aquí donde dice alinear, o me voy a ventana y voy a buscar la ventana de alinear, ¿sí? Pues me va a salir esta ventanita, ¿sí? Y como necesito que todo esté alineado al centro en forma vertical, pues voy a ir a alinear objetos y lo voy a centrar. Mire que ahí el icono me muestra cómo se va a alinear con solo un clic, pues voy a tener alineado. ¿Listo? Ahora necesito empezar a darle color a mis objetos. ¿Y cómo les doy color? Entonces vamos a encontrar en la barra de herramientas estos dos elementos, ¿sí? Estos dos elementos. El elemento que, el elemento que está superior, ¿sí? Que
que se llama relleno, va a hablar sobre este color negro, todo lo que me genere relleno. Y el elemento de atrás, que es el trazo, si yo le doy clic, mire que se pone adelante, me va a generar el trazo, pues en esta ocasión no se ve, voy a ponerle un color para que lo puedan ver. Y voy a ponerle uno más. Miren ahí, es el trazo, ¿sí? Que si yo lo quiero, lo modifico, tanto de color o de relleno. El atajo para estar cambiando, mire que si yo lo hago clic, pues debo estar cambiando para poder rellenar lo que desee, o simplemente hundiendo la tecla X, ¿sí? Si ven ahí, puedo estar cambiando. Entonces, voy a hacer el cambio de esto. Primero, no quiero que tenga relleno, entonces en la parte inferior de eso hay un cuadradito con una línea roja que dice ninguno. Simplemente le doy ahí y me va a quitar ese elemento. Y de nuevo voy a relleno, lo voy a hacer a través de la tecla, corre la tecla X, señalo mi objeto que voy a cambiar. Si le doy clic ahí me va a salir pues la siguiente ventana, que es la selección de colores. Por ahora lo vamos a hacer ahí. Yo simplemente busco un color que me llame la atención. Luego vamos a buscar una manera de encontrar colores. Ese es el que yo quiero. Y abajo pues voy a hacer una paletica, una paleta de agua. Este es como el palito de la paletica. De nuevo, clic ahí. Ah, bueno, le voy a quitar el contorno, no se ve en el momento. Si yo me acerco, sí lo pueden ver. Miren el contorno ahí. ¿Sí? Entonces, le voy a quitar ese contorno. Luego voy a la paletica. Perdón, clic acá. Quito el contorno. Clic al relleno. Doble clic. Y voy a la... Vamos a buscar un color. ¿Cómo así? Eso es. Entonces ya voy teniendo como las primeras partes de mi personaje, ¿sí? Vamos a tratar de acelerar un poco, a ver si alcanzamos a, por lo menos, a tener ciertas partes y ya la próxima semana lo que hacemos es, perdón, la próxima clase, lo que hacemos es retocar. Sucede que obviamente le vamos a empezar a dar unos detalles y es, primero, vamos a través de la herramienta de selección directa, a redondear nuestros vértices. ¿Por qué? Porque nuestra paleta no es tan cuadrada. Pues, mire que señalé solamente los dos vértices de arriba, ¿sí? Porque quiero que los vértices de abajo, ¿cómo señalo únicamente los dos? Clic a uno, perdón, clic a uno, presiono la tecla Shift, clic a otro. Y desde ahí, clic y muevo. Entonces mire que el vértice de arriba son más profundos que los vértices de abajo. Lo mismo voy a hacer voy a acercarme un poco para tenerla más cerca y eso es. Lo mismo voy a hacer con el palito. Entonces solamente voy a modificar los vértices de abajo. Entonces clic a uno con la herramienta de selección directa, presiono Shift, clic al otro y ahora sí modifico. Entonces, por favor apagar. Gracias. Entonces ya voy teniendo un poquito más de forma. ¿Qué pasa? Pues que la paletica pues debería estar por debajo, no se debería ver esta parte. Entonces aquí vamos a ver otra opción. Y es que yo, si quiero poner este elemento por debajo, ordenarlo por debajo de la paleta, simplemente voy a señalarlo, presiono la tecla Control y le doy clic. Y me aparece este menú. O simplemente clic derecho, ¿sí? Y me aparece este menú. Y voy a buscar donde dice organizar. Y en organizar le voy a decir que donde vaya, que me lo envíe todos los elementos que acabo de señalar hacia atrás. Entonces mire que ya voy teniendo parte de la paletica y que ya va teniendo una forma más reconocida. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con los detalles, ¿sí? Entonces yo quiero que la paletica pues se le vea un poquito que sale un molde. Entonces voy a hacer un recuadro,
¿sí? Mire que si yo no estoy contento con él, pues lo que hago es modificarle. Por favor, apagar micrófono. Pellino tan pato, padre. Por favor, apagar micrófono. Los zapatos son. A ver el popper. Muchachos, si me toca sacar a los personajes que están molestando de la reunión, lo hago. Seguimos acá, entonces ya estoy contento con el detalle. Y obviamente quiero duplicar el detalle. Una de las formas muy fáciles de duplicar es a través de los atajos Control C, ¿sí? Y Control V, pero mire dónde me pega el elemento, me lo pega en donde realmente el programa lo desee y yo quiero que quede alineado, pues, al Profe, no anterior. veo la pantalla. ¿Quién me habla? Sofía, ¿alguien más no ve la pantalla? La tiene Ok. apagada. Por favor, apaguen micrófonos. Olorio, felicidades. Ya sé cuál fue la que no sé. Claro. ¿Me confirma si la están viendo? Listo, gracias. A ti, muchas gracias. Continuamos entonces. Entonces estábamos hablando, nos quedan 10 minuticos, menos de 10 minutos. Entonces, ¿cómo duplico este elemento? Simplemente Control C, y si le doy Control V, pues el programa me lo va a pegar en otro elemento, en otra parte que no está alineado. Entonces lo hago de nuevo, Control C, y voy a darle Control F. ¿Qué hizo? Me lo pegó en la misma parte. Simplemente, si yo señalo, dejo la tecla Shift hundida y lo muevo, voy a poder tener los dos elementos y están en el mismo alineado, ¿sí? Entonces, voy a modificar, voy a borrar este, voy a modificar este un poquito. Vamos que así. Y voy a volver a hacer lo mismo, Control C, Control F, y voy a moverlo con la tecla Shift. Eso es. Entonces tengo los dos elementos y yo quiero que estos dos elementos, pues si yo le cambio el color a uno, lo voy a hacer a través de acá. Si yo le cambio el color a uno, pues no sea uno solo, sino que se modifiquen los dos. Voy a retroceder con Control Z. Entonces en esta ocasión voy a agrupar los elementos. Doy clic a uno, hundo la tecla Shift y le doy clic al otro. Y por último voy a objeto y le doy a agrupar, ¿sí? Pero miren el atajo, también puedo hacerlo a través de Control G, ¿sí? ¡Qué hijo de puta carranga! Listo. Ahora voy a hacerle una pequeña modificación y yo quiero tomar este mismo color para estos objetos. Entonces existe una herramienta que se llama herramienta de cuentagotas, ¿sí? O se hace a través de la letra I. Entonces, con la herramienta de selección señalo estos elementos una sola vez. Cojo la herramienta de cuentagota y le digo, ve, yo quiero que tenga este mismo color y le doy clic. Excelente. Pues en el momento no se ve. Entonces lo que voy a hacer es oscurecer un poquito el color. Profe, Que ya voy teniendo forma. Sí, señora. ¿puede repetir lo de agrupar Claro que los sí. rectángulos, por favor? Gracias. Ahí, mire que los rectángulos están individuales. ¿Sí? Simplemente doy
clic a uno, hundo la tecla Shift, la dejo presionada y le doy clic al otro. Listo. Ahora lo que hago es ir a objeto y le doy agrupar. Pero el atajo también lo puedo hacer con mis teclas Control G. Entonces, si se dan cuenta, si yo le doy clic a uno, se señalan los dos y puedo mover los dos elementos, ¿sí? Por último, lo que quiero es que todos los elementos queden alineados verticalmente. Entonces, lo que puedo hacer es señalar. Profe, Sí, señora. otra manera de hacerlo no sería como con el que hay al lado de elegir, pues, o sea, elegir los dos y darle, me parece que es como clic derecho y Sí, señora, una tercera, tienes toda la razón, sí, una tercera manera sería tener estos dos elementos señalados con la tecla Shift y si le doy clic derecho, sí, aquí también me sale la herramienta o me sale agrupar. Tienes toda la razón, muchas gracias. Listo, entonces yo puedo tener esos elementos así. Por último, lo que quiero es alinear las partes, entonces lo que hicimos ahorita, señalar todo, ¿sí? Y vamos, recuerden, lo puedo hacer a través de la ventana lineal, pero en la ventana de propiedades también me sale, o sea, tengo varias opciones. Incluso en la barra de control, mire que también me sale. Tengo muchas opciones de donde puedo sacar esos elementos, ¿sí? Quiero que se alineen en forma vertical y al centro. Simplemente le doy un clic y ya. Muchas veces pues no se va a notar mucho. Voy a modificar un poco esto. Ya voy teniendo un poquito más de forma, incluso quiero que se pierda un poco más. Oh, se perdió mucho. Lo voy a dejar así, ¿sí? Bueno, chicos, este es como el adelanto que hicimos hoy. Mañana seguiremos dándole forma a este personaje, pues lo que voy a hacer es realmente, lo voy a hacer rápido, es que va a tener unos ojos acá y ahí vamos dándole forma a los personajes. Mañana hacemos un repaso rápidamente de todo lo que vimos hoy y listo, nos volvemos entonces a encontrar el día de mañana. Vuelvo y en el chat les había puesto el mega para bajar todo lo que son los programas de diseño. Vuelvo y se los pongo ahí, vuelvo y les repito. Chicos, muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. gracias. Gracias a ustedes. Dale. Profe, mañana tenemos